al tema de este día le he puesto ¿cómo actúa el poder de la cruz en el pecador? Y antes de empezar, vamos a pedirle al Señor que nos revele su palabra. ¿Qué les parece? Hermoso Dios, después de este tiempo en tu presencia, en este tiempo de oración, ahora te pedimos, por favor, revélanos tu palabra. Revélanos esta enseñanza, que no sea algo intelectual, sino que sea ese alimento espiritual. En el nombre de Jesucristo, Señor, hoy echamos mano de ti, hermoso y dulce Espíritu Santo, para pedirte, háblanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, háblanos, Rey del cielo. Amén. Bueno, creo que a lo largo de estas enseñanzas hemos ido aprendiendo que Dios aborrece la carne. Pero no solo aborrece la carne, sino que también aborrece toda conducta que viene de la carne. Sin embargo, he visto que muchos creyentes en Jesucristo son clementes, son amables con su propia carne y aún permiten ciertas conductas con un gran pretexto. Y seguramente ustedes lo han llegado a escuchar. Es que hice esto o la regué porque estoy en el proceso. Y hay algo que tenemos que saber. Cuando un creyente en Jesucristo está pensando o confiando que podemos hacer X cosa sin pecar, cuidado. Porque muchas veces nosotros hacemos, mira, fíjate, esto es de comprender. A veces pensamos que podemos servir a Dios, que podemos predicar, que podemos trabajar en nuestra área específica, o que podemos hacer cualquier cosa y que las cosas nos van a salir bien porque Dios está con nosotros. Y ojo, ahí radica el error. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe de dónde a dónde está bien y de dónde a dónde está mal. Por eso nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos que ser radicales en nuestra relación con Dios. Algo que yo he descubierto, hay muchos pecados que yo he cometido y que no los expresa la Biblia. ¿Cómo sé que son pecado? Por mi relación con Dios. Y aquí quiero tocar una fibra muy delicada. Tu carne, llamémosle así, es uno de tus grandes enemigos. Tu carne te engaña. Es más, la carne provoca que el hombre no sepa qué le gusta y qué no le gusta a Dios. Y cuando nosotros nos topamos con eso, Dios provoca que nos enfrentemos al camino más vergonzoso para darnos cuenta que hay cosas que a Dios no le gustan. Y quiero que veamos esto. Muchas ocasiones Dios permite que caigamos, llamémosle así, como burdamente lo dicen, que caigamos en pecado, pero Dios usa también el pecado, ¿sabes? Dirás, ¿a poco Dios va a usar el pecado? Claro, Dios usa el pecado, ¿para qué? Para enseñarnos lo que no le gusta. Porque caes en pecado, el Señor te muestra que eso no es bueno, no para decirte, ay, la regaste y tú digas, ay, bueno, ni modo. No, es para que tú determines salir de esa actitud o de ese hábito. Sin embargo, esto sucede muy gravemente cuando un creyente piensa que está madurando o creciendo espiritualmente. Cuando tú vas en esa curva, llamémosle así, de aprendizaje, y que ya te sientes seguro, prácale. Ahí mismo Dios te prueba. Ahí mismo Dios te deja caer sin paracaídas para que te des en toda la mandarina. Bueno, no creo que eso Dios piense, ¿verdad? Pero es una realidad. Y esto lo hace Dios para que nosotros conozcamos su verdadera santidad. Esto lo hace Dios, mis hermanos, para que seamos conscientes que no tenemos que confiar de nosotros mismos, ni de nuestros pensamientos. Por eso le pasó eso a Job. Job tuvo que pasar por muchos ataques. Y Dios también nos permite a nosotros pasar por
momentos difíciles, momentos de crisis, para que por medio de esos momentos nosotros nos volvamos dependientes de Dios. Pero cuando nosotros nos volvemos dependientes, viene algo extraordinario que se llama victoria. Y la victoria no la podemos alcanzar hasta que seamos dependientes. Y quiero que veamos, ni la victoria ni la dependencia es algo que vamos a tomar de la noche a la mañana. No. Es un proceso, ese sí es un proceso. ¿Por qué? No quiero que olvidemos algo, mis hermanos. La carne es vil y traicionera. Mira, acompáñame al libro de Romanos, capítulo 7, verso 18. Y la palabra nos dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y a causa de esto, mis hermanos, es que nosotros tenemos que pasar por múltiples derrotas. ¿No te has preguntado por qué caigo una y otra vez con el mismo pecado? ¿No te has preguntado por qué caigo una y otra vez con la misma discusión? Me topo una y otra vez con que mi carácter es terrible. Bien fácil. Es para que nosotros ya no nos consideremos capaces de que podemos hacer algo bueno. Y esta enseñanza va guiada totalmente a que tenemos que estar alertas de nuestra carne. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando damos lugar a que nuestra carne sea soltada, es decir, que le demos rienda suelta a la carne, ¿qué crees que pasa? Dios nos hace pasar por fuego. ¿Para qué? Para que esa basura o eso destructivo que hay en nuestra carne sea desbaratado, esa escoria. Pero he ido aprendiendo que esto viene por medio de dos cosas. La primera es por medio de la humillación. Nosotros tenemos que vivir humillados a Dios. Pero también he ido aprendiendo que hasta que nosotros reconocemos que tenemos inmundicia, hasta ese momento saldremos. Quiero que seamos bien conscientes, mis hermanos, que sin humillación y sin reconocer que hay inmundicia, no podremos ser libres de este cuerpo de destrucción. Por otra parte, muchas personas piensan que el Espíritu Santo simplemente viene a traer convicción a los que son del mundo. No. El Espíritu Santo es la promesa que dejó el Padre a los que somos sus hijos. Y el Espíritu Santo recurrentemente te va a mostrar el pecado. Y aquí entra un secreto. Cuando una persona realmente quiere o busca verdaderamente ser espiritual, no debe atreverse a tener confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque de repente entra confianza de que me siento complacido, alcancé esto, serví de esta manera, pero esa complacencia o esa satisfacción no es otra cosa más que la evidencia de la carne. Si deseamos ser gente realmente espiritual, tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que Dios dice acerca de esta carne terrible. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que no nos consideremos mejor que otro. Pero también la palabra nos enseña, no te consideres mejor que otro, pero tampoco lo podemos ver a la inversa. No te creas menor que otro. Todos somos iguales, mis hermanos. Pero algo que malamente he visto en este tiempo con el Señor es que un creyente, no los que están aquí, algún creyente, alguno, cuando desea, o más bien cuando ha decidido no confiar en su carne, automáticamente piensa que en él hay algo bueno. Es decir, mis hermanos, que
que nosotros a veces somos soltados de parte de Dios al fracaso, solo con un propósito, para que nos demos cuenta qué tan devastadora es esta carne. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú tengas confianza de ti mismo. Al contrario, que estés tan consciente de que no hay nada bueno en ti, que necesites salir de esa carne. Y aquí es donde entra lo siguiente. La cruz es muy necesaria para los hijos de Dios, pero también la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mediante de la cruz, mis hermanos, vamos nosotros a poder ser librados del pecado. Pero por medio de andar en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y hay una noticia para ti. La carne hace dos cosas. La carne peca. Ya lo sabemos, ¿no? Pero también la carne tiene obras de justicia. Vuelvo a repetir por si no quedó muy bien. Tu carne peca, pero también tu carne quiere hacer obras de justicia. Pero si nosotros somos fieles al Señor y nos sometemos a la obra de la cruz, nos sometemos al Espíritu Santo, entonces el Señor en su gran gracia nos va a revelar que estamos muertos para con Cristo, en Cristo. Estamos muertos para el pecado, estamos muertos para la carne, pero vivos en Cristo, y ahí vamos a poder dejar de batallar. Cuando digo batallar es pelear, dejar de pelear con nuestras propias pasiones. Y aquí entra algo importante. Jesús nos invita continuamente a ir al Gólgota. ¿Para qué? Para que en la cruz dejemos la carne, pero también dejemos las buenas obras que hacemos nosotros con nuestra mente. Y quiero enseñarles qué es lo bueno que hay en la carne. En nosotros hay deseos, hay opiniones, pero también en nosotros está la capacidad para ser vistos. En nosotros está la capacidad para ser respetados. Estoy hablando solo de la carne. Es decir, que si la carne no solamente alberga lo malo, sino también albergan cosas buenas. De acuerdo a la Biblia, la carne tiene voluntad. Es decir, que nuestra carne planea, tiene un plan. Y si tiene la capacidad de planear, también la carne tiene capacidad de decidir. Pero no solo eso, la Biblia también nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 23, me parece, que nuestra carne tiene mente. Es decir, que nuestra carne piensa, razona. Pero ¿sabes algo? Y esto es muy feo cuando el Señor me lo hizo comprender. Cuando nosotros recibimos una verdad bíblica y la recibimos en la carne, es decir, con nuestra capacidad mental, suceden dos cosas. La primera es que sacamos de contexto la Biblia. Por ejemplo, hay una parte de la Biblia que dice que las mujeres no hablen en la congregación. Y hay gente que verdaderamente no permite que una mujer hable en la congregación, que una mujer no sea pastora, que una mujer no haga esta o aquella cosa. ¿Por qué? Porque la verdad, en vez de recibirla en el espíritu, la recibieron con la mente. Pero también ocurre otra cosa. Llevamos al extremo una verdad. Por ejemplo, mis hermanos, he conocido gente que si no pasa ciertas horas en la presencia de Dios, se siente pecadora. Pero también he conocido gente que si no ora el Padre Nuestro, se siente como que no oró. No tenemos que llevar al extremo las verdades bíblicas, tenemos que vivir en equilibrio. Por eso hay partes en la Biblia que tal parece como que se contradice. Dice la palabra que Dios no es hombre para arrepentirse. Pero en el libro de Génesis encuentro que Dios se arrepintió. ¿Dónde dejamos la congruencia? También la palabra nos dice que Dios es amor y en otra parte dice que Dios es vengativo. Tenemos que encontrar el equilibrio.
También la palabra nos dice que por un lado tenemos que vivir sumergidos o tomados de la gracia, pero por otra tenemos que hacer obras de justicia. Tal parece como que se oponen. Ahí es esto que quiero enseñar. Nosotros cada vez que llevamos al extremo una verdad o hacemos conforme a nuestro entendimiento la Biblia, lo único que vamos a hacer es perfeccionar nuestra carne. No viviremos conforme al Espíritu. Es más, tengo otra noticia. La carne quiere adorar. Y esto es algo contrario a lo que dice la Biblia. Dios no busca adoración, busca adoradores en espíritu y en verdad. Mira, quiero mostrarte otra cosa. Cuando tu carne quiere adorar, se inventa métodos. Mira, yo hace tiempo yo le decía ciertas cosas a Dios, y cuando yo decía esas cosas en mi oración, haz de cuenta que era como meter la llave al switch del motor y girarla. Y así como el motor se prendía, así yo empezaba a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo decía, estoy bien tocado por el Señor. Cuando el Señor me mostró, andas de religioso, maestro. Es decir, mis hermanos, todo método que busquemos hacer o que querramos adquirir para aumentar nuestra devoción por Dios, no es espíritu, es carne. Por ejemplo, otro ejemplo de esto, cuando nos autocastigamos. ¿Te has autocastigado? Yo sí. Yo he de aceptar de que he buscado acercarme a Dios alguna vez hasta con mi propia carne. Sé que está mal, pero también me he autocastigado, y cuando he logrado sentir o ver que alguien sana o algo que pasa en el espíritu, también me he premiado. Pero eso no, por eso puedo decírtelo con toda autoridad, eso no es espíritu, eso es mera carne. Y con esto puedo concluir que la carne es traicionera. La carne, mis hermanos, nos engaña. Y he encontrado 3 maneras en las que te engaña la carne. La primera, la carne te engaña haciéndote sentir la presencia de Dios. Por medio de tus sensaciones en tus 5 sentidos. También he encontrado que tu carne te induce a obtener fortaleza para trabajar, para servir, para consagrarte a Dios. Pero también tu carne te hace pensar que estás obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que la carne es traicionera. No sé si te ha pasado a ti. A lo mejor sí, te da pena aceptarlo, pero yo te comparto lo que he vivido. Por otra parte, hay 2 maneras o 2 formas en las que un hombre o una mujer de Dios vive. Y la primera es muy sencilla: depender totalmente del Espíritu Santo. Y la otra es confiar en ti mismo. Ojo, estoy siendo bien partidario. O vives en el Espíritu o vives en la carne. Pero el gran error de los hijos de Dios es que mezclamos las 2. Un poquito de aquí y un poquito de allá. Y quiero darte una característica que tiene la carne. Dice la palabra que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Vas a ir a la reunión? No, entonces no vengas, no vas a venir. ¿Vas a venir a la reunión? Sí, entonces no faltas. O sea, que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero la carne es totalmente inconstante. Mira, yo padezco un problema y en mi carne me quiero levantar a las 5 de la mañana. Y mi espíritu dice, sí, vamos. En mi carne dice, las sábanas son más cómodas. Es decir, que mi carne es inconstante. Por otra parte, mis hermanos, el Señor nos dice que tenemos que vivir en el Espíritu. Es decir, ni una sola pizca de la carne. ¿Cómo podemos hacer esto? Permitiendo que la cruz traspase nuestra vida. Y si la cruz traspasa nuestra vida, automáticamente nada de nosotros se puede esconder. Y ya nada nos puede pertenecer. Y aquí quiero entrar en algo bien interesante.
El pecado y la maldición siempre tienen que ir pegados a la cruz. Vuelvo a repetir. El pecado y la maldición siempre tienen que ir pegados a la cruz. Y lo expresa el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, y dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Mis hermanos, ¿qué pasó en la cruz? El Señor llevó el pecado y la maldición, y estas tienen que estar unidas. Por tanto, si nosotros hemos creído que Cristo fue crucificado y Él fue maldito a causa de mí, entonces yo estoy crucificado juntamente con Cristo, y también esta carne está maldita. Se hizo maldición. Algo que he ido comprendiendo es: nosotros no necesitamos una vida perfecta, necesitamos una muerte perfecta. Porque si morimos en Él, también viviremos en Él. Porque si Él nos ha hecho semejantes a muerte en la cruz, también tenemos semejanza a vida en su resurrección. Es decir, mis hermanos, todo está puesto en una pregunta: ¿permitirás que la cruz opere en ti? Porque si la cruz opera en ti, automáticamente serás completado en Él. Aquí hay un secreto. A un mayor índice, a un mayor grado de muerte, hay un mayor grado de resurrección. Lo pongo en otras palabras. No tomemos a la ligera esta carne. No. Esta carne es abominable. Esta carne de continuo tiene que estar muerta. Porque si no está muerta, entonces lo que tendremos, en vez de un espíritu de santidad, será un espíritu de imitación. Satanás busca en muchas personas provocar que la gente use modelos de conducta. Tienes que hacer esto, debes hacer aquello. Y por lo tanto, lo único que produce es que el creyente en Cristo se aparte de la cruz y en vez de vivir espiritualmente sea carnal. Mira lo que dice la Biblia. En Lucas 18, verso 11 y 12 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano, sino que ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre se estaba jactando de las cosas que aparentemente eran espirituales, pero delante de Dios eso era abominación. Y es ahí donde precisamente Satanás quiere que nos encontremos. Cuando mayor te sientes libre de la carne, mayormente estás engañado por ella. Nosotros tenemos que permanecer en una muerte en el Señor. Nuestra seguridad, mis hermanos, radica en nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque dice su palabra que en mi debilidad Él se fortalece. Él se vuelve poderoso en nuestra debilidad. Y volvemos al fundamento. Espero que ya les haya quedado bien grabado. Todo radica en creer. Creer. Simple y confiadamente creer que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Quizás no lo ves, no lo sientes, pero si permitimos que la obra del Espíritu Santo se manifieste en nosotros, entonces sucederá lo siguiente. En el libro de Isaías, capítulo 28, verso 21 dice: 28. Dice la palabra: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará. Y aquí está lo más extraordinario que he encontrado.
para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación, para ti y para mí, no sabemos cómo Dios actúa. No sabemos cómo Dios opera. Pero a mayormente nosotros permitamos que esta carne esté sometida, entonces ahí nuestra confianza en nosotros mismos será destruida y daremos lugar a su obra, a su extraña obra, a su operación, a su extraña operación. Algo que no quiero que olvidemos es que el Espíritu Santo siempre busca exaltar a Jesús, pero siempre buscará humillar esta carne. Por lo tanto, a nosotros nos toca hacer una sola cosa: darle lugar al Espíritu Santo y dejar que Él mismo nos humille. Yo mismo he encontrado que a veces, ahora en este tiempo ya no, pero antes yo no quería arrodillarme, no quería humillarme, porque decía, ay no, me voy a cansar, ay no, me van a doler las rodillas, ay no, y el pretexto que fuera. Pero hasta que comprendí que era el Espíritu Santo el que me guiaba a humillarme, ahí aprendí a hacerlo. Porque mientras que nosotros utilicemos nuestro yo, la carne siempre estará actuando. Es decir, mis hermanos, nosotros tenemos que estar alerta de no permitir que proveamos ningún tipo de pensamiento que aliente nuestra carne. Porque aún una pizca de carne va a provocar actos y palabras pecaminosas. Y yo quiero que pensemos en esto. Aunque nos guste mucho decir algo, y estemos que nos quema por decir algo o hablar, si eso no viene de Dios, de nada sirve. Piensa, ¿tus palabras realmente están inspiradas por Dios? ¿O hablamos porque tenemos boca? Porque cuando hablamos porque tenemos boca, estamos haciendo provisión para que la carne opere. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto se refiere a lo siguiente: permitamos que salga a la luz toda inmundicia de nuestra carne. ¿Con qué propósito? Para que Dios obre en nosotros. No porque se contraponga uno con la otra, sino porque tú mismo no permites que Dios lo haga. Y hay autojustificación, y hay autoengaño. ¿Por qué? Porque Dios no está viendo el resultado de tu pecado. Dios no está viendo la acción de tu carne. Dios está viendo de dónde brotó aquello que hiciste. Si brotó del espíritu o brotó de la carne. La pregunta es, ¿de dónde brotan tus acciones? Mira lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí está todo. Sin embargo, nosotros seguimos batallando. No batallemos con ello. No proveamos para nuestra carne. Mira, algo que he aprendido. Si nosotros nos seguimos afanando por lo que ha de venir, por lo que habremos de hacer, nunca obtendremos ningún bien. Tenemos que estar completamente sumergidos en el Señor. Mira, a través de estas enseñanzas que te he estado hablando del espíritu, del alma y del cuerpo, hemos estado remarcando lo siguiente. Jesús nos ha dado un gran regalo, que es la regeneración. Ya estuvimos hablando del nuevo nacimiento, pero muchos no hemos sido regenerados del todo. Yo quiero que eso hoy te sea revelado. Acompáñame el libro de Romanos, capítulo 6, versos 5 al 8, y dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí radica la realidad de una regeneración. Creer en que fuiste muerto con Cristo, en que tu cuerpo fue destruido, en que el viejo hombre fue traspasado. En estos versículos encontramos 3 personas, llamámosle así, o 3 cosas, no sé cómo lo quieras ver: el pecado, el hombre y el cuerpo. Lo voy a resumir rápido. El pecado es aquel ente que quiere que tú seas su esclavo. Cualquier pecado te va a someter. El viejo hombre es compuesto de todo lo que recibimos de Adán. Me dirás, ¿a poco recibí yo algo de Adán? Simplemente mírate. Yo no me tolero, no me refiero físicamente, sino ese pecado que constantemente quiere brotar. Eso es tu herencia en Adán. Pero por otra parte también nos habla de un tercer punto, el cuerpo. El cuerpo no es más que un envase, es un títere, es movible, ¿ok? Por tanto, quiero dejar algo claro. El pecado actúa de la siguiente manera. El pecado va a ejercer un gran poder en el hombre para saciar los deseos del cuerpo. Si nosotros damos paso a eso, automáticamente nos habremos separado de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución para ser librado del pecado? Matar al viejo hombre. Y te he dicho la manera en la que podemos matarlo: por medio de la cruz. La cruz destruye la carne y el pecado, y el Espíritu Santo destruye nuestro yo. Y para ir terminando, para nosotros es un hecho real que Cristo murió en el Calvario. No tenemos, nadie nos tiene que mostrar una fotografía. Sabemos que hace más de 2017 años Cristo murió en el Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Y lo dice la Biblia. Pero el problema es que también esta Biblia dice que tú también fuiste crucificado juntamente con Cristo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no lo crees. Si nosotros recibimos mentalmente, intelectualmente una verdad de la Biblia, nunca nos dará la capacidad de resistir la tentación. Es decir, ya comprendiste que Cristo murió hace 2017 años, tú también. Y si te es revelado eso por medio del Espíritu Santo, podrás comprender lo siguiente: que Cristo te crucificó juntamente con Él para que tu cuerpo de pecado sea destruido, sea desempleado, sea anulado, sea paralizado. ¿Para qué? Para que no seas esclavo al mayor enemigo, que es el pecado. Si tú lo estás comprendiendo, no lo entiendas en tu mente, que sea en tu espíritu. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la conclusión de toda aquella persona que peca no es otra más que 2 cosas. O no tuviste fe de que fuiste crucificado con Cristo hace más de 2017 años, o la otra, te valió y fuiste totalmente desobediente. Pues la palabra nos enseña en Romanos 6, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El apóstol Pablo te está diciendo: el pecado no tiene fuerza en ti. Y termina: pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si dice bajo la gracia, nos está diciendo que estamos bajo el poder de Dios. Es decir, mis hermanos, que si nosotros no comprendemos
que Cristo vive en nosotros y este cuerpo, este viejo hombre, ha sido crucificado juntamente con Cristo. Si no nos es revelado, jamás podremos vivir juntamente crucificados con Él. Así que vamos a orar, que el Señor nos revele esto. Señor, en el nombre de Jesucristo,